Buenas noches, amigos. Estamos aquí nuevamente en el programa de El Despertador. Hoy les traigo la noticia que está haciendo, digamos, acaparando más la atención de toda la media, tanto sea las que nunca nos cuentan la realidad y estamos nosotros atrás que estamos tratando de llevarles a ustedes un poco más claro el panorama, más real en todos los aspectos. El tema es el siguiente: las declaraciones de los presidentes latinoamericanos en la Organización de las Naciones Unidas indudablemente ha impactado muchísimo todas las declaraciones de cada uno de sus presidentes. Más las que más llamaron la atención, las que más, digamos, preocuparon en cierta forma a otros presidentes de las naciones, tanto así como a sus pueblos, indudablemente, fueron las declaraciones de Jair Bolsonaro, Iván Duque, Piñera y Castillo de Perú. En cuanto a Bolsonaro mintió desde que comenzó a hablar hasta que terminó. Lamentablemente, este presidente parece que es mitómano ya de por sí. No consiguió decir una sola verdad en esos 9 o 10 minutos que estuvo dirigiéndose a las naciones y al mundo. Lamentablemente. Mintió descaradamente. Encuestas inexistentes. Es un presidente que está perdiendo muchísimo el apoyo de la ciudadanía, inclusive de la ciudadanía que lo votó. Hoy tiene un 53% en contra del señor Jair Bolsonaro. Hay un 7-8% que no sabe qué contestar o qué opinar. Y hay un 24-25% que cree que su accionar como que está y no está bien, están indecisos, alguna cosa está bien hecha y otras no. Y después tiene sí su 20% de apoyo, que son lógicamente sus fanáticos, sus seguidores, fieles seguidores de ultraderecha, indudablemente, que existen en el país. Ahora, ese 20% indudablemente al señor Bolsonaro lo marca ya como un perdedor para las próximas elecciones. Entonces él está tratando ahora de cambiar esa biografía que él mismo creó de él mismo, esa biografía de bruto, esa biografía de sordo, esa biografía de ciego. O sea, él no escucha, no ve, no acepta. Es toda una negación absurda, ¿no? No solo por el tema de... yo puedo coincidir en algunas cosas con el señor Bolsonaro, y coincido realmente en alguna cosa con el señor Bolsonaro, en cuanto al... Más en el resto de todo lo que corresponde al señor y a la conducción de la presidencia del señor Bolsonaro, realmente deja muchísimo que desear. Él no ha conseguido mostrar realmente a la población brasilera, al conjunto, al total de la población brasilera. Él gobernó para ese 20%. Él no ha gobernado para el 100% de la ciudadanía brasilera. Él ha gobernado para un 20%. Esos enamorados que tiene de él, más bien los seguidores que son los evangelistas, y bueno, realmente los ultraderechistas, que fueron los que lo apoyaron en la gran parte, que es ese 20%, indudablemente. El 20% de la población de Brasil, de la parte que tienen derecho a voto, no de la población general, porque el señor Bolsonaro no tiene 40 millones de seguidores, no los tiene. Pero sí de votantes, el 20% de esos votantes, que son 7 millones más o menos, ¿no?
indudablemente que es una cifra importante, no deja de ser importante, pero es una minoría dentro del país. Hoy vuelve a ser una minoría. Con respecto a Iván Duque, lo que estábamos intentando explicar es de que él no tiene cómo explicar lo que está ocurriendo en su propio país. El paramilitarismo, los crímenes que se están cometiendo, el abuso y el uso de la fuerza contra manifestantes desarmados, pacíficos, que tratan de demostrar su descontento con el propio gobierno y con la conducción que él lleva de este país, indudablemente lo pone en una posición muy difícil. Y como él no tiene cómo explicarse, como él no tiene cómo contradecir la realidad y la verdad, utiliza a Venezuela para dirigir esa, ¿cómo se dice? Esa bronca, esa rabia que le tiene a Nicolás Maduro y al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces trata siempre, en todos los momentos que estuvo Duque en la ONU, nunca perdió esos minutos que le dedica siempre a Venezuela. Es como una idea fija que tiene el señor Duque. Mas yo creo que también, lógicamente, su repertorio está manejado también por Washington, ya que son muy leales uno con el otro, e intentan indudablemente que esos acuerdos que se estarían firmando con la oposición venezolana no lleguen a buen puerto. La idea es justamente conseguir arruinar esas reuniones positivas, que hubieran sido positivas, aunque yo sinceramente creo que no van a buen puerto, porque las sanciones en realidad Estados Unidos nunca las va a levantar. Imagínense que lo mismo ocurrió con Irán, cuando Estados Unidos rompe el acuerdo nuclear del control nuclear con Irán, lo hizo indudablemente con esta idea, la idea de ampliar las sanciones para poder secar de alguna vez y de una buena forma, sin entrar en guerra, a Irán. Entonces, no le interesa en realidad a Estados Unidos volver al acuerdo nuclear. No es esa la intención. La intención aquí es mantener las sanciones. Y Israel indudablemente está pidiendo, por favor, que no se llegue al acuerdo de nuevo y que se mantengan y se amplíen todavía más las sanciones para Irán. Ahora, me estoy yendo un poco del tema, pero tiene muchísimo que ver. Irán ahora se ha unido a esa fuerza conjunta de naciones como Rusia, China, Kazajistán, Azerbaiyán, Irán ahora que es el nuevo integrante de ese grupo de países de autoapoyo. Entonces ya Irán entra mostrando de que ya no está débil y que ya no está sola, y que lógicamente puede quebrar todas las sanciones que le imponga Estados Unidos. Volviendo un poco entonces al tema con Colombia, indudablemente que Colombia, por más que pida más sanciones para Venezuela, no van a conseguir de ninguna manera quebrar a el gobierno de Nicolás Maduro, que hasta donde sabemos sigue siendo un gobierno elegido por el pueblo en elecciones libres, en la cual la oposición no se presentó porque no quiso, no porque se lo prohibieron. No fue Maduro que le prohibió a la oposición presentarse. La oposición no se presentó porque iba a sacar una minoría de votos en la cual no le convenía. Entonces, mejor declarar fraude en las elecciones, declarar un fraude para poder de esa manera clavar esa daga en el corazón de los venezolanos, que son las sanciones norteamericanas, unilaterales todavía, que es lo peor. Eso es un crimen de lesa humanidad lo que se está cometiendo. Venezuela, lógicamente, también dedicó unas palabras al señor Duque, en ese momento también, indudablemente, al acoso del gobierno colombiano, al intento de quebrar un poco esa frontera, de decir de que
guerrilleros colombianos están escondidos y mantenidos por el gobierno de Maduro, están buscando de cualquier manera provocar una situación de desgaste y de más desgaste para las relaciones entre Venezuela y el mundo. Con respecto a Piñera, también su conversación, su declaración fue muy, digamos, muy suave, queriendo pintar una biografía de un Chile inexistente. El Chile de hoy es un Chile que está de pie luchando contra el gobierno de Piñera. Están tratando de forjar su nueva constitución, los constituyentes están tratando de crear su nueva constitución para salir de aquella constitución que fue creada y fue la que los acompañó por muchos años a los chilenos, creada por la dictadura de Pinochet. Entonces, Piñera también, en cierta forma, mostró un Chile que no existe, mostró un gobierno que no es real, mostró empatía que no tiene con su pueblo. Piñera no tiene empatía con su pueblo como no la tiene Iván Duque, no tiene empatía con su propio pueblo, solo tiene con los que lo apoyan como neoliberales, los capitalistas, los grandes empresarios, los banqueros, los millonarios del país. Sí, esos son los que están apoyando esos gobiernos. Indudablemente ocurre en Chile, ocurre lo mismo en Colombia y ocurre lo mismo, lógicamente, en Brasil también. ¿Quiénes están atrás del gobierno de, por ejemplo, de Jair Bolsonaro? Los evangelistas. ¿Y quiénes son estos pastores multimillonarios? Son los millonarios más grandes que tiene en este momento Brasil, son estos pastores que viven del diezmo de la población que cree en sus palabras, que cree en ese convencimiento y nombran a Dios y ponen a Dios por delante cuando creo que Dios no aceptaría ni la mitad de lo que ellos proponen o dicen. Manejar a Dios es como un escudo que utilizan para protegerse atrás de la palabra de Dios, pero lo usan en vano. Y eso tarde o temprano se les va a dar vuelta y va a ser como un boomerang, indudablemente. Bueno, más o menos les di por aquí un ejemplo, más o menos, de lo que se trató en estas reuniones de la ONU. Quedó muy claro, también inclusive las declaraciones de Cuba también por parte de su presidente, el cual también nombra al acoso y a las sanciones de Estados Unidos, que lógicamente todos los países, prácticamente la gran mayoría y mayoría absoluta de países están pidiendo se le retiren las sanciones a Cuba porque son inhumanas. Es un agravio a la vida, a la razón. Esa forma de sanciones que está utilizando Estados Unidos, yo digo siempre que hay dos formas de guerra: la guerra de las armas y la guerra de las sanciones. La guerra de las sanciones es lo que se hacía antiguamente cuando se sitiaba una ciudad alrededor y se le prohibía que ingresaran alimentos, que ingresaran víveres, que ingresara comercio. Indudablemente esas ciudades que eran rodeadas y sitiadas en esa época, no conseguían resistir y se rendían porque si no morían por peste o por hambre. Entonces, esto es igual. El tener sancionado a un país como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, como Irán, Yemen y otros países que hay en el Corno de África también inclusive. ¿Y quiénes son esos países? Son países que no acatan las órdenes de Washington, que no quieren de ninguna manera aceptar las órdenes de Washington porque son países que quieren mantener su propia soberanía. Entonces, lamentablemente, se han perdido muchas vidas con esas sanciones.
Si nosotros vamos a contabilizar las muertes que han ocurrido por culpa de las sanciones de Estados Unidos en los países como Venezuela, en los países como Cuba, en los países como Siria, en los países como Irán, donde ni siquiera permitieron que entraran las vacunas contra el COVID-19, por ejemplo. Y eso es un crimen de lesa humanidad. Es inevitable, es imposible no decir que eso es un crimen de lesa humanidad. Lo es. Y indudablemente ese precio lo va a tener que pagar de alguna manera Estados Unidos. Va a llegar el momento que se le va a cobrar. Y si no lo cobra la justicia, la Haya o quien sea, la naturaleza o Dios mismo se encargará. Pero creo que de alguna forma Estados Unidos tiene que pagar, tiene que hacerse justicia en el mundo de todo el daño que ha hecho hasta el momento. Ahora entraron en esa de que no quieren hacer más guerra, que quieren salir de los países que están invadidos. Y caramba, ¿por qué entonces no se van de Siria? Porque están robando petróleo todavía. Todavía tienen un poquito de petróleo más para robar. Por esa simple razón no se van de allí todavía. Y tienen negociados con los kurdos, tienen negociados con Israel. Entonces indudablemente que van a demorar un poco más en irse de ahí. Y ya los están corriendo de Irak también, ya le están pidiendo que se vayan o los van a sacar directamente. Y ellos no creo que van a querer salir corriendo otra vez de otro país de Asia, que sería en el caso de Irak ahora y después más tarde de Siria, indudablemente. Entonces, cabe esperar a ver entonces cómo se desenvolverán estos hechos más adelante. Mas el mundo está cansado, esa es la realidad. Yo converso con mucha gente que me lo dice todo el tiempo, a toda hora. Estamos tan cansados de escuchar que Estados Unidos está metido en todos los desastres del mundo. Y sí, les digo, es lamentable, pero es la verdad. Estados Unidos dejó de ser aquel muchachito bueno que venía a salvarnos de la desgracia. No, Estados Unidos es el dueño de la desgracia. Cuando entra Estados Unidos, entra la desgracia en esa nación, en ese país. Y normalmente, lamentablemente, son países subdesarrollados, que están en poco crecimiento inclusive, países muy pobres, lógicamente tercermundistas, y que Estados Unidos se aprovecha de esa indefensa situación que tienen estos países, que no tienen cómo enfrentar a un monstruo tan grande, indudablemente, y que llevan todas las de perder. Entonces, lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo. Y como comentario para el próximo programa, quiero comentarles que vamos a tratar el tema del agua. Sí, escuchó bien, el agua. No el litio, no los minerales, no las tierras preciosas. No, vamos a hablar del agua, que es uno de los productos en este momento más codiciado por Estados Unidos. Vamos a hablar de ese tema en nuestro próximo programa. El agua, el peso de agua en oro. Hasta la próxima, mis amigos. Buenas tardes o buenas noches. Y recuerden, El Despertador está en YouTube y en Telegram. También estamos en Twitter y estamos en Instagram. Los quiero mucho y hasta pronto. Soy Aníbal González, desde Brasil.